Y bueno, como recordarán, la semana pasada, durante varios días analizamos, obviamente, al estilo de un Grand Master, el tema que tiene que ver con Kim. Sí, el caso de Mexicali, donde ya comentamos que este caso no llegará a tener justicia. Así que sí, definitivamente para las autoridades va a ser complicado el tema de a quién van a meter a la cárcel, porque hay un segmento muy importante de la población que necesariamente requiere que haya alguien en la cárcel para que se dé esa justicia que ellos tanto proclaman, ¿no? Aunque ya hemos quedado que no es necesario como tal que tuviera contacto físico para que estuviéramos hablando de ese tema de abuso. El pequeño detalle aquí es que al ser una menor de 3 años y que de lo único que tenemos conocimiento es de lo que su mamá ha mencionado y por otra parte lo que Eliseo ha mencionado, tendríamos que corroborarlo todavía con qué tan similar es lo que se ha hecho público a lo que Kim ha dicho y a lo que podría ratificar en las siguientes entrevistas que tuviera, ¿verdad? O que se le llevaran a cabo. Y sí, hay un pequeño detalle. Para que se pueda llevar un proceso de justicia se requieren pruebas contundentes y la verdad, pues como tal no hay ninguna para involucrar a alguna persona en específico. También tratamos muy detalladamente el tema de los retos que representa de por sí el tener un caso en el que no tienes evidencia biológica dentro del cuerpo de Kim y que aparte, cuando fue diagnosticada por el médico, como tal no lo clasificara o no lo considerara como un tema de abu. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesariamente tendría que haberse causado ese daño o haberse lastimado en esa parte porque terceras personas lo hayan hecho con la intención de generarle un tocamiento inapropiado. Y hemos mencionado ejemplos, al igual que como en el caso de una persona común y corriente, ¿no? Que simplemente de repente se rasca y cuando se da cuenta ya tiene un rasguño. Pero claro, si ese rasguño se lo hace en la cara o se lo hace en el brazo, pues lógicamente no sería tan doloroso como si se lo hace en una parte en específico y llegar a sentir ese dolor aún más al momento de ir al baño. Ahora, también ya mencionamos otros ejemplos de que posiblemente jugando con algunos de sus compañeros, pues no sé, se cayó y se raspó en esa parte en específico, o brincando entre las plantitas, pues igual medio se raspó y como lo hemos mencionado, ¿no? En ocasiones hay gente que se rasca y cuando se da cuenta hasta ya se llegó a sacar sangre. En otras ocasiones simplemente se dan cuenta de que tienen un rasguño o ni siquiera se acordaban de un golpe, pero se dan cuenta que ya se les hizo el moretón. Así que hay muchos elementos importantes y si no se cuenta con alguna prueba de video, sería muy complicado que esto pudiera proceder. ¿Por qué? Porque de qué otra manera lo vas a ligar, ¿verdad? Y por si fuera poco, también tenemos el tema de que la señora después dice que Eliseo simplemente se puso el saco, cuando previamente se había dicho, o ella menciona, que su hija lo había identificado con una fotografía que le mostró. También mencionamos la parte en la que había sido separado Eliseo del cargo, de su cargo. Así que tanto como ponerse el saco él solito, pues como que no, ¿verdad? Porque si incluso hasta hubo un proceso administrativo que le aplicaron al administrativo del kinder, valga la redundancia, no podríamos hablar de que él solito se puso el saco, porque para ser separado de su cargo, él y otras 2 maestras, que era lo que se comentaba en su momento, pues sí se requeriría todo un protocolo, todo un proceso, más allá de solito ponerte el saco. Así que como ya hemos tratado estos puntos en videos anteriores, ya me daría flojera repetirlos nuevamente. Así que vamos a escuchar un fragmento de lo que dijo en las últimas horas la fiscal, quien espera que le dé solución al tema en esta semana. Y como lo hemos comentado, el darle solución a ese tema no quiere decir que necesariamente vaya a estar una persona implicada, vaya a haber terceros implicados. Entonces, como les comentaba, como ya me da flojera volver a contar toda la historia que ya mencionamos, vamos a escuchar ese pequeño fragmento de la fiscal y después mi tía les va a hacer el favor de volverles a decir lo que ya se les mencionó en la semana pasada por si no les quedó claro. Ok, entonces ya saben, dejen sus comentarios y sobre todo sus manos en oración. De apenas 3 añitos y obviamente pues también con la objetividad de la investigación, porque no se trata pues de señalar por señalar, sino también requerimos evidencia en la fiscalía para llevar a cabo el proceso correspondiente, pero claro, atendiendo y respetando el derecho a la niñez, los derechos de Kim, de su señora madre que denunciaron, y todavía siguiendo el debido proceso también en contra de la persona señalada. Tenemos unos avances en la investigación. ¿Hay personas detenidas? Y esta semana vamos a determinar
lo que procede en esa carpeta. Fiscal, ¿sigue siendo el abuso sexual? ¿Sigue siendo el abuso sexual la línea de investigación principal? Sí, ese es el delito, abuso sexual. ¿Una sola persona es la que está siendo investigada ahí actualmente? Mientras esté abierta la carpeta no podemos descartar a nadie, pero hasta ahorita el señalado con nombre y apellido pues es uno solo. Pero esa persona ya no está en la ciudad. ¿Esa persona le dieron permiso de irse? No, bueno, independientemente del lugar donde esté, él está sujeto a una investigación, más no tiene la restricción de una libertad, porque hasta ahorita pues su calidad es de sospechoso únicamente. ¿Pudiera darse esta semana ya la determinación de lo que sea conforme a lo que existe en la carpeta? Por la denuncia sobre la denuncia, una serie de abusos. Pues ellos están ejerciendo una libertad, yo creo que estaban mal informados o confundidos al respecto. Repito, ellos llegaron por su propia voluntad mediante una orden de sus superiores. El exdirector de Seguridad Pública dio la instrucción de enviarlos directamente, nosotros los recibimos para hacer el trámite correspondiente. Digo, aquí yo creo que no hay nada que ocultar, es un trámite que puede ser de manera ordinaria, extraordinaria y todo transparente, así se llevó a cabo. ¿Por qué se han retrasado tanto en el tema de qué es lo que se está haciendo todavía ruido? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Más de un mes ya de distancia. Sí, más que ruido, Rosa María, y medios de comunicación, es que requerimos evidencia en todas las denuncias y la edad de la pequeñita es muy corta, son 3 años de ella, tenemos que tener cuidado de sensibilidad y a veces no se requiere, no es suficiente con la primera entrevista, hay que hacer 2 o 3 o 4 mediante todas las recomendaciones psicológicas y el tratamiento paso a paso por la sensibilidad de la pequeña, sus derechos, ¿sí? y las terapias que requiere a veces para entablar algún señalamiento. Eso ha sido más que nada. La niña no ha sido clara, contundente en el señalamiento hacia la única persona. Originalmente no, pero te digo, ha sido sometida a la atención psicológica para en su caso determinar algún señalamiento o no. ¿Se está investigando el entorno familiar? ¿Perdón? Aparte de la persona administrativa, ha señalado la niña, a otra persona, la niña, por ustedes. Ha habido varias versiones, hasta ahí me puedo quedar y en base a esas versiones se va a tomar la decisión en esta semana. No todos son docentes. No. Ahí del círculo cercano de la niña. No puedo avanzar más en los señalamientos por la naturaleza de la investigación, pero esta semana se va a resolver y ya les daríamos la nota en cómo se resolvió y cuáles fueron los antecedentes. Pero si hay un caso de maltrato animal, A ver, Este caso donde está involucrada una niña de 3 años en un kinder de Mexicali genera muchas dudas y frustraciones, especialmente en torno a la falta de claridad y de avances contundentes por parte de las autoridades. La fiscal enfatiza en la necesidad de evidencias para llevar el caso adelante, lo cual es entendible desde un punto de vista legal, pero puede generar frustración en la comunidad que busca justicia rápida. La repetición de que se necesita evidencia y que no se puede señalar por señalar refleja un sistema que parece estancado y este tipo de declaración parece más una justificación para la demora en la resolución. La fiscal señala que el abuso sexual es la línea principal de investigación y que solo hay una persona identificada como sospechosa. Sin embargo, esta persona no se encuentra en la ciudad y, según la fiscal, no está bajo restricción de libertad, ya que su calidad es únicamente de sospechoso. La fiscal comenta que se espera una resolución esta semana, pero al mismo tiempo menciona que no se puede descartar a nadie. Esto crea una contradicción porque si bien tienen un sospechoso principal, parece que no tienen la evidencia suficiente para proceder con acciones legales más concretas. Además, señala que han ocurrido varias entrevistas a la niña, lo que indica un proceso largo y posiblemente confuso para la menor. Dificultades con la declaración de la niña. Según la fiscal, la niña no ha sido clara ni contundente en su acusación, lo que ha alargado el proceso. Sin embargo, es importante considerar que, en casos de niños tan pequeños, es común que las declaraciones sean inconsistentes o confusas debido al trauma y a la falta de madurez para expresar lo ocurrido. Aquí es donde la atención psicológica es crucial, pero también es un área en la que las autoridades deberían ser más proactivas y sensibles, en lugar de poner tanto énfasis en la falta de claridad de la víctima. La ausencia de evidencia física de abuso sexual en el examen médico de la pequeña Kim nos obliga a considerar seriamente la posibilidad de que haya sido víctima de manipulación mental.
Este fenómeno, complejo y sutil, puede dejar profundas cicatrices en la psique de un niño, incluso en ausencia de contacto físico. Es importante tener en cuenta los factores que pueden hacer a un niño más vulnerable a la manipulación, como la edad, el nivel de desarrollo cognitivo, la historia de trauma previo y la calidad de sus relaciones de apego. Credibilidad del testimonio. La evaluación de la credibilidad del testimonio de un niño debe ser realizada con cautela, considerando las particularidades del desarrollo infantil y los posibles efectos de la manipulación. Investigación del entorno familiar. La fiscal menciona que se está investigando también el entorno familiar, lo cual es un paso adecuado, ya que muchas veces los abusos pueden tener conexiones con personas cercanas a la víctima. Sin embargo, la falta de detalles en este aspecto añade una capa de incertidumbre. Confusión en el procedimiento de seguridad pública. En cuanto al traslado de ciertos implicados por parte de la Dirección de Seguridad Pública, la fiscal afirma que se llevó a cabo de manera transparente, pero reconoce que hubo malentendidos o mala información sobre el proceso. Esto podría sugerir una falta de coordinación o de claridad en las instituciones involucradas, lo que no ayuda a la percepción pública del caso. El discurso de la fiscal refleja una aparente cautela y un intento de justificar la demora en las acciones legales debido a la falta de pruebas contundentes y la complejidad de trabajar con una víctima tan joven. Sin embargo, este enfoque también genera frustración y desconfianza, especialmente al considerar otros casos similares donde las autoridades parecen haber manejado la información de manera sospechosa o ineficiente. El hecho de que el principal sospechoso no esté bajo restricciones y haya salido de la ciudad es una gran falla en la percepción pública del caso, similar a lo que has descrito en otros incidentes. Aunque la fiscal promete avances esta semana, parece que la resolución está muy lejos de ser satisfactoria, tanto para la familia como para la sociedad que busca justicia. Limitaciones del testimonio infantil. A los 3 años, la capacidad de un niño para procesar, recordar y verbalizar eventos complejos está significativamente limitada debido a su nivel de desarrollo cognitivo y emocional. En esta etapa de la vida, los niños tienden a tener una capacidad limitada para distinguir entre realidad e imaginación, lo que puede llevar a confusiones en sus relatos. También son susceptibles a la influencia externa, ya sea de adultos bien intencionados o de aquellos que buscan manipular su percepción. La plasticidad mental a esta edad es alta, lo que significa que las preguntas o sugerencias inapropiadas pueden alterar significativamente el testimonio de un niño. Evaluación psicológica y psiquiátrica. En una investigación como esta, los especialistas en psiquiatría infantil y psicología juegan un papel crucial. Existen procedimientos estandarizados para entrevistar a niños en edad preescolar, como el uso de entrevistas forenses diseñadas para evitar la sugestión. Es importante que estas entrevistas sean realizadas por expertos entrenados en técnicas que minimicen la influencia del entrevistador. Esto incluye el uso de preguntas abiertas y no directivas, además de un entorno seguro y familiar para la niña. Un factor crítico aquí es la memoria de eventos, que en niños tan pequeños aún está en desarrollo. Si la niña ha sido expuesta a múltiples entrevistas, esto puede aumentar la probabilidad de que su testimonio se vuelva inconsistente o distorsionado. Estudios científicos han demostrado que la repetición de entrevistas puede inducir recuerdos falsos o confusos, especialmente en niños menores de 5 años. Manipulación y sugerencia en niños. La manipulación de un niño pequeño, ya sea intencional o accidental, es extremadamente probable dada la vulnerabilidad cognitiva y emocional de esta etapa. Los niños de 3 años son muy influenciables y su comprensión del mundo depende en gran medida de las personas que los rodean. Si un adulto les sugiere una narrativa, puede ser adoptada rápidamente como propia, especialmente si esa figura de autoridad es alguien de confianza. Este fenómeno es particularmente importante cuando no hay evidencia física que respalde un abuso sexual. Sin evidencia médica concluyente, el peso del testimonio de la menor adquiere mayor relevancia, pero también mayor riesgo de inexactitud. Ausencia de evidencia física. En cuanto a la ausencia de evidencia física, es fundamental entender que el abuso sexual no siempre deja marcas visibles, especialmente en niños pequeños. Sin embargo, la falta de evidencia física sí dificulta en gran medida la capacidad de construir un caso legal sólido. Los exámenes médicos especializados, como el examen ginecológico y el análisis forense, son esenciales para descartar o confirmar la presencia de daño físico. Si no hay evidencia física, las autoridades deben proceder con extrema cautela antes de emitir acusaciones formales. Dificultades legales.
Desde el punto de vista legal, un caso sin pruebas físicas y con un testimonio infantil inconsistente enfrenta serios obstáculos. La ley exige que las acusaciones de abuso sean sustentadas con evidencia sólida, lo cual es comprensible para evitar falsas acusaciones. Sin una clara corroboración del testimonio de la niña, cualquier acción legal apresurada podría ser cuestionada en los tribunales, lo que podría perjudicar la búsqueda de justicia. Archivamiento del caso. Si la investigación no logra reunir pruebas que corroboren el testimonio de Kim, es posible que el caso sea archivado por falta de méritos. Esto no significa necesariamente que la acusación sea falsa, sino que no hay suficientes elementos para sustentarla en un proceso judicial. Investigación del entorno familiar. Además, la investigación del entorno familiar es vital en estos casos. La dinámica familiar, los antecedentes de abuso o trauma, y la calidad del apego que tiene la niña con sus cuidadores son aspectos que deben ser minuciosamente evaluados. La manipulación psicológica, incluso por parte de personas cercanas a la víctima, no es infrecuente en este tipo de situaciones. Sin embargo, la falta de detalles concretos sobre esta línea de investigación añade incertidumbre sobre la transparencia del proceso. El caso de la niña de Mexicali presenta un desafío complejo tanto para los profesionales de salud mental como para el sistema legal. Dado que no existe evidencia física concluyente y las declaraciones de la niña son inconsistentes, el enfoque debe ser extremadamente cauteloso. Es crucial que las autoridades eviten presiones externas que puedan apresurar decisiones sin fundamentos sólidos. Los procedimientos adecuados en estos casos requieren tiempo, sensibilidad y un enfoque basado en ciencia y legalidad para garantizar que la verdad sea revelada sin comprometer la integridad del proceso o la seguridad emocional de la menor. El poder de la narrativa. La narrativa en un caso como este es extremadamente poderosa. Desde el momento en que la madre y la abuela de la niña hacen declaraciones públicas, estas no solo informan, sino que construyen una historia que, al repetirse, influye en la percepción de la comunidad. Esto genera lo que se conoce como un sesgo de confirmación en la opinión pública, donde las personas tienden a buscar y creer información que respalde la versión inicial que han escuchado. El ruido social es otro factor clave, ya que las redes sociales y los medios de comunicación amplifican los hechos, desdibujando los matices y promoviendo una visión unilateral. La combinación de urgencia y miedo se usa para crear una percepción de crisis, donde el público siente la necesidad de actuar o señalar a un culpable rápidamente. Este enemigo común, en este caso Eliseo, es una figura que concentra las frustraciones y emociones colectivas, lo que dificulta que se examine la situación de manera objetiva. Esta construcción de una narrativa emocionalmente cargada predispone a la gente a buscar justicia rápida, incluso sin pruebas sólidas. 2. La identificación dudosa. La identificación de Eliseo por parte de la niña es un punto de gran controversia en el caso. Esta identificación se realizó en un entorno privado, sin supervisión oficial, lo que pone en duda su validez. En investigaciones judiciales, la identificación de un sospechoso debe seguir un protocolo formal y regulado para garantizar que no haya influencias externas ni manipulación. La ausencia de este proceso formal y la posible ambigüedad en las declaraciones de la madre incrementan las dudas sobre la autenticidad de la identificación. En este tipo de casos, es fundamental que los niños sean entrevistados por profesionales capacitados en un entorno controlado para evitar cualquier tipo de sugestión. Que la niña haya sido influenciada por la narrativa de su entorno, lo que reduce la fiabilidad del reconocimiento de Eliseo como sospechoso. 3. El papel de los medios. Los medios de comunicación y en particular el programa Mafia en televisión, desempeñan un papel fundamental en la manera en que la historia se difunde y percibe. El video sugiere que este programa cambió su enfoque, suavizando la responsabilidad de la madre y enfatizando la confiabilidad del testimonio infantil, lo cual es problemático. Los medios, al construir y perpetuar la idea de que el testimonio de un niño es infalible, pueden distorsionar la comprensión pública del caso. Sin embargo, el hecho de que un niño testifique no garantiza necesariamente la precisión del relato, sobre todo si ha sido expuesto a múltiples entrevistas o influencias. Esta manipulación mediática, como destaca el video, es peligrosa porque impulsa narrativas simplistas y emocionales que suelen excluir el análisis crítico o las preguntas difíciles. 4. La ausencia de Eliseo en la carpeta de investigación. A pesar de que Eliseo fue señalado públicamente como sospechoso, la falta de su inclusión formal en la carpeta de investigación levanta muchas banderas rojas. Esto sugiere que las acusaciones públicas no se respaldan con pruebas suficientes como para iniciar un proceso judicial sólido.
En un sistema judicial funcional, las acusaciones formales solo deben hacerse cuando hay evidencia suficiente para proceder y la omisión de Eliseo en la carpeta podría ser una señal de la falta de dicha evidencia. Este punto resalta una contradicción importante, mientras que la percepción pública, alimentada por las declaraciones y los medios, ya lo ha condenado, las autoridades no lo han investigado formalmente ni procesado judicialmente. Esto pone en relieve la brecha entre la narrativa mediática y la realidad legal. 5. Las suspensiones como indicios de señalamiento. La suspensión de Eliseo y las maestras involucradas podría interpretarse como un indicio de que, aunque no ha sido formalmente acusado, sí existía un proceso de señalamiento. La suspensión de un trabajador en estos casos suele ser una medida preventiva mientras se investiga, pero también puede ser vista como un reconocimiento implícito de que hubo una denuncia o un motivo para sospechar de esas personas. Esta suspensión contrasta con la idea de que Eliseo se puso el saco solo. En realidad, el hecho de que haya sido apartado de sus funciones sugiere que, dentro del ámbito laboral, sí hubo un reconocimiento de la gravedad de las acusaciones, aunque éstas no llegaran a formalizarse en la investigación judicial.